Bueno, se ve, ¿no? La pantalla, entonces me dijeron que sí. Vamos a Sí, arrancar. perfecto. Sí. Bueno, nada, entonces nosotros estuvimos viendo hasta ahora todo lo que eran instrucciones simples. ¿eh? Ya habíamos hablado de los condicionales, ¿no? Habíamos hablado, pero creo que no hizo, o sea, no lo explicó, me parece. Está bien, pero algo habíamos comentado, ¿no? Sí, lo habíamos visto. Habíamos hecho una introducción. Sí, el simple y el añado. Claro, exactamente. Así que vamos por eso. Entonces vamos a poner los condicionales simples, y después vamos a ver por otro lado los condicionales anidados. Así repasamos y arrancamos ya con todo este tema. Bien, ¿recuerdan cuando hablamos de un condicional simple? Nosotros siempre dijimos que vamos a tener una pregunta en la cual mayormente siempre tenemos una salida por el sí y una salida por el no. Robert, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿cómo ¿Qué va? tal? Bien, bien, bien. Ahí estoy compartiendo la pizarra. Decime si la ves, la pizarra. Va, el Paint. Sí, la veo, sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces, que estoy haciendo era condicional simple. ¿Por qué era condicional simple? ¿Por qué le decíamos condicional simple? Porque tenía solo sí y no de respuesta. En realidad los otros también, pero Porque era uno solo. claro, Es un solo camino el que hace la. Es un solo camino. claro, porque en realidad no tenemos condicionales que dependen de otros en cuanto a la ejecución. Por ejemplo, nosotros sabemos que es un condicional simple que, digamos, tiene su sí o no, y después aparece otro, pero este que vamos a ejecutar acá no depende de este. Este se tiene que hacer sí o sí, ¿se entiende? Esta gráfica también la puedo poner acá al costado para que se vea mejor. Vamos a hacer así. Por ejemplo, yo podría hacer algo así también. Entonces, ahí se van a dar cuenta que yo resuelvo por el sí o por el no, según la condición, y después resuelvo este también. ¿Se entiende? Es decir, como que son independientes. No me importa qué camino vino, por dónde vino el condicional de arriba. Yo el condicional de abajo lo voy a tener que hacer sí o sí. En el anidado, justamente se llama anidado porque depende del anterior, como en este caso. Van a ver que yo le pongo la salida de un lado o del otro. Puede ser incluso de los dos lados que pueda tener un condicional. Ahí está, enganchado, por ejemplo, del lado del sí. Ahí tengo. Y del lado del no, por ejemplo, de este, habíamos visto que también tenía la salida. Ahí. Ahí. Y este engancha por acá. Y cierra ahí. Yo, a propósito acá, fíjense que puse salida por el sí y el no y lo invertí. Acá vamos a mantener la misma salida del lado izquierdo, pero recuerden que no es obligatorio ponerlo siempre del lado de la izquierda, el sí y la salida del no por la derecha. Entonces, repasemos. Este es condicional. Haga el sí o haga el no, o sea, venga por este camino o venga por este camino, yo termino resolviendo esto. Acá, en este caso, hola Sebastián, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿Todo ¿cómo bien? está? Bien, bien. Fíjate si podés ver la pantalla. Sí, perfecto. Ah, perfecto, listo.
Entonces decía que en este caso, como pueden ver, sí depende del sí, depende de digamos, la ejecución de este condicional y obviamente de este condicional, porque viene todo en cadena. En cambio, si viene por el camino del no, obviamente no pasa absolutamente nada, solamente se resuelve el primer condicional y se terminó. ¿Sí? Esto ya lo habíamos hecho, pero bueno, es un repaso para que quede claro cómo era uno del otro. ¿Habíamos hecho algún ejercicio? O creo que uno habíamos hecho, ¿no? ¿O no habíamos llegado a hacer ninguno? Sí, hicimos. Hicimos, con las leyendas y el contador. Bien, entonces, hasta ahí está claro, ¿no? Esto. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Ahora les voy a dictar en un segundo y les voy a tirar algunos ejercicios. Bueno, ahí está abriendo. Voy a copiarlo y se lo voy a mostrar por pantalla. Voy a borrar acá. Ah, les dejé de compartir. Esperen que voy a compartir otra vez. Ahí está. Borro pantalla. Ahí están viendo, seguramente están viendo el enunciado. Sí. Ingresar el sueldo está mal acá. Deme un segundo que lo corrijo. Ingresar el sueldo no. Ingresar la categoría. Ingresar la categoría. Y la antigüedad del empleado. Calcular el sueldo final de cada uno de ellos si el empleado es de la categoría 1. Vamos a ver acá. Vamos a hacer una pequeña corrección a esto. Deme un segundo, así lo hacemos. Sería ingresar la categoría y la antigüedad de un empleado. Siempre cuando hablamos de antigüedad será en horas. Calcular el sueldo final de cada uno si el empleado, o vamos a poner así, teniendo en cuenta. Ahí está, teniendo en cuenta. Y ahí le ponemos lo siguiente. 1. O A. Vamos a poner A. Si la categoría es 1, el valor de la hora es de 1000. ¿A dónde fue a parar? Es de 1000. Ahí está. Esto es para la categoría 1. Y B, categoría 2, el valor de
la hora, el valor de la hora es de 1.500 pesos. Entonces, nosotros tenemos que ingresar la categoría y la antigüedad de un empleado. Cuando digo antigüedad, recuerden que es, vamos a ponerle más que antigüedad, vamos a ponerle cantidad de horas. Así se parece bastante al otro. Cantidad de horas trabajadas. Y esto lo corro un poco. Ahí está. Cantidad de horas. De un empleado, calcular su sueldo final de cada uno de ellos teniendo en cuenta 2 puntos. Y ahí viene la parte esa donde dice, si la categoría es 1, el valor de la hora es 1.000 pesos. Si la categoría, ahí dice categoría, si la categoría es 2, sería 1.500 pesos. ¿Está bien? Repito entonces, ingresar la categoría y la cantidad de horas de un empleado. Calcular el sueldo final de cada uno de ellos teniendo en cuenta, si la categoría es 1, el valor es de 1.000, si la categoría 2 es de 1.500 pesos. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se resolvería eso? Primero hay que declarar las variables. Bien, ¿cuáles serían las variables para ustedes? ¿Cuántas variables necesitarían? 2. ¿Y cuáles serían? Categorías y horas. 3. Categoría, cantidad de horas y sueldo final, ¿no? Sí. Cantidad, vamos a poner horas. Y el sueldo. Ahí. Así que tenemos esas 3 variables. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda con eso, que son las 3 variables. No estoy diciendo cuáles son las de entrada y salida ahora, sino directamente les pregunté cuáles serían las variables que ustedes consideran que necesitan para trabajar en este programa. Entonces me dijeron categoría, cantidad de horas y sueldo. ¿Por qué categoría? Para saber si cuánto es tenés que 500 reflejar o 1000. el sueldo. Claro, para saber cuánto es lo que tiene que ganar por hora. Exactamente. La cantidad de horas. ¿Las variables no sería una más? ¿Cuál? Categoría 1 y categoría 2, digamos, para dejar dos. En realidad no serían variables, serían datos fijos, ¿o no? ¿Y cómo se llaman esos datos fijos? Constante, ¿no sería? Constante. Constante, sí, podemos trabajarlo como constante. Entonces sería categoría 1, que es de ¿cuánto? De 1.000 pesos. 1.000. Y categoría Y la categoría 2 sería de 1.500. 2 sería de 1.500. Quiero aclarar una cosa con respecto a esto que me encantó que lo hayan descubierto. Ustedes pueden trabajarlo. En realidad son constantes, de eso no hay duda. ¿Por qué? Porque en nuestro programa siempre va a ser 1.000 o va a ser 1.500. Si es categoría 1 o categoría 2, de eso no hay duda. Siempre va a ser 1.000 y 1.500. Solamente que el tratamiento de la constante lo pueden hacer directamente o por el nombre o lo pueden hacer directamente por el número. Es decir, ustedes pueden manejarlo de las dos maneras. Y ahora se los voy a mostrar. Pero tanto de una manera como de la otra son constantes. De eso no hay duda. Entonces ustedes me dicen, pero como siempre van a... Claro, yo recién me replanteé. Sí, decime. Yo recién como que me replanteé, che, si le tengo que hacer un programa a un contador que tiene que decir si es categoría del empleado 1 o 2, no tiene que estar ingresando justamente el valor hora todo el tiempo. Es lo que se quiere evitar con un programa. El Si solo hubiéramos dejado categoría, tendríamos que ingresar también valor hora de esa categoría, si no la dejamos como Claro, constante, digamos. Claro. Pero está bueno que ustedes vayan viendo todo esto. Exactamente. Ustedes recuerden lo siguiente, yo siempre se los digo, que los ejercicios están como acotados, están muy limitados, pero más que nada
no se están, digamos, no se acercan todavía a la realidad, de a poquito lo estamos haciendo. Lo que pretendemos es que ustedes vayan interpretando y conociendo todas las herramientas que estamos viendo. Y acá, de alguna manera, esta interpretación que hacen en cuanto a constantes es fabulosa, porque ahí se están dando cuenta cómo es el comportamiento de esto de las categorías. Son constantes. Y también lo que ustedes acaban de decir, donde dicen, y lo ideal sería que si yo armo un programa, pueda cargar cuánto es el monto de la categoría 1 y la categoría 2, porque no siempre van a ser 1000 y 1500. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? De eso no hay duda. Lo ideal sería, más con un país como este, que donde tenemos cada tanto, no sé exactamente el periodo, pero que tenemos inflación, de eso no hay duda. Y si le dejamos el sueldo, el mismo monto de categoría, los matamos a los pobres empleados. Pero bueno, volvemos a lo mismo que yo les decía en un momento. Por ahora lo vamos a dejar como constante y después le podemos hacer la opción de cargarle variables. Me gustaría también hacer las dos cosas. Pero más que nada para que ustedes vayan viendo entonces cómo es el trabajo de uno o del otro, ¿sí? Entonces, vamos a repasar la parte esta teórica en cuanto a la constante y en cuanto a la variable. Variable, obviamente la palabra lo dice, varía. Por lo tanto, cuando yo dije cuántas variables van a trabajar para este programa, es porque decidí, o mejor dicho, el enunciado decía, que tenemos que ingresar la categoría, más allá que es 1 o 2, pero varía, o es 1 o es 2, tenemos que ingresar la cantidad de horas trabajadas y después a partir de eso obtenemos el sueldo. Entonces se lo llama variable porque justamente varían, no es siempre lo mismo. Después constante porque en el caso de la categoría 1 y categoría 2 nosotros vamos a trabajar en forma constante porque van a ser siempre 1000 o 1500. No sé si hay alguna duda con respecto a este tipo de, digamos, esto que desmenuzamos recién. ¿Queda alguna duda? Pues si queda duda me tienen que decir, ¿eh? ¿Estamos bien? No, profe. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 5 minutitos para que puedan plantear el ejercicio, que es sencillo, y lo resolvemos. Anoten si quieren el enunciado, ingresar la categoría y la cantidad de horas de un empleado, calcular el sueldo final en redes de cada uno de ellos teniendo en cuenta la categoría 1 y categoría 2. Recuerden que este programa lo único que calcula es de un empleado. Profe, en el Sí. diagrama, ¿cómo ponemos que es constante? ¿El diagrama cómo? ¿Cómo se pone que es constante? No, se pone directamente cuando definís la constante arriba, viste que vos le ponés, por ejemplo, cuando nosotros definimos variable le ponemos categoría y le ponemos igual a 0, cantidad igual a 0 o sueldo igual a 0, vos ponés que categoría 1 es igual a 1000 y categoría 2 es igual a 1500 y después trabajás directamente con la palabra categoría o la categoría 2. Ya eso es constante. Porque en definitiva la constante es una variable, en el sentido, bueno, está mal lo que estoy diciendo. Entonces quiero decir que la constante se declara, se maneja igual que una variable. La diferencia está en que no varía, nada más. A ver, vamos a, si les parece lo hacemos. Hacemos el inicio. Y ayuden, ¿qué es lo que viene a continuación? Un cuadrado para declarar la variable. Exacto. Mucho más lindo de lo que hice yo, esto es un desastre, pero bueno. Serían las variables en cuanto a categoría, después tenemos la cantidad horas
Voy a ampliar un poco esto. Después tenemos el sueldo. Y por supuesto que voy a poner categoría 1. Ahí voy a definir la constante. Le voy a poner 1000. Y la categoría 2, que le voy a poner 1500. ¿Sí? Así se declaran las constantes. O sea, como pueden ver, es exactamente igual. Lo que pasa es que la diferencia está en que categoría 1 y categoría 2 van a ser siempre 1000 y 1500 respectivamente. Mientras que la categoría, la cantidad de horas y el sueldo van a estar siempre variables. Van a ser variables. Pero está todo declarado en memoria. Esto lo que hicimos es poner todo esto en la RAM. ¿Sí? En la memoria RAM pusimos toda esa información. ¿Está bien? Sí, Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Qué tendría que hacer? Rombo. Ingresar la cantidad de. Ah, perdón, un paralelogramo. Paralelogramo. Ingresar la cantidad de horas. Sí, señor. Y también qué número de categoría sería, ¿no? Sí. Tenemos que ingresar no solo cuántas horas trabajó, o sea, horas, sino que además tenemos que cargar la categoría. ¿Sí? Porque si bien yo sé cuántas horas trabajó, lo que no sé es cuánto gana, a menos que pregunte de qué categoría es este empleado. ¿Sí? Es decir, siempre tengan presente como si estuvieran leyendo la hoja de ese empleado y lo están pasando ahora a la máquina. Después van a leer la de otro empleado y así sucesivamente. Solamente que este ejercicio carga de a un empleado a la vez. Entonces tengo el ingreso, la cantidad de horas y la categoría. ¿Y ahora qué hago? Yo sé qué categoría es el empleado. Lo cargué, pero a ver, yo lo cargué, igual que la cantidad de horas, está en memoria, pero yo le tengo que decir a la máquina que ante una categoría igual a la categoría 1, que tome que es 1000 pesos lo que gana por hora. Pero si la categoría es 2, que gane 1500 pesos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Un rombo, Una disyunción. una constante. Una constante, no, perdón, una disyunción, como dijo el compañero. Claro. La pregunta. Lo que voy a hacer, lo voy a poner acá porque no me va a quedar espacio. Después lo cambiaremos de posición. Yo creo que así puedo ya llevarlo. Sí. Creo que ahí incluso se va a ver más claro. Después. Ahí está. Muy bien. Ok, entonces la pregunta sería... ¿Cuál sería la pregunta? Sí, ¿Qué categoría uno? Categoría es igual a 1 o igual a 2. No me convence. Si categoría es igual a qué. Ah, está bien. A no sé, categoría uno. categoría 1. A categoría 1. A categoría 1. Bueno, 1 o categoría... 2. O categoría 2. Está bien. Bueno. Ok. En realidad podrías poner 1000 también, ¿Cómo? ¿o no? ¿Cómo? Vos ya estás ingresando las categorías, el valor de las categorías, podrías poner 1000. Categoría igual 1000, entonces categoría 1, También. ¿o no? Sí, también se puede hacer eso. Se puede hacer las dos cosas. El tema es que, a ver, para que ustedes entiendan, nosotros estamos armando el algoritmo de manera tal de que le estamos diciendo a la máquina lo siguiente, que si en la variable categoría recibe un 1, va a tener que multiplicar la cantidad de horas por ¿cuánto? Por 1000. Por 1000. Por 1000, exactamente. Ahora, ojo, yo podría decirle que puede multiplicarlo por 1500, por 3000, por lo que yo quiera. Ahí sería un error de lógica. Pero
digamos, nadie me lo prohíbe. ¿Está bien? Porque nosotros acá le estamos diciendo a la máquina qué es lo que debería hacer ante tal situación. Entonces, lo que estamos diciendo es que si la categoría es igual a 1, quiere decir que lo que vamos a estar seguros es que nosotros en la variable categoría vamos a ingresar solamente dos números, o el 1 o el 2. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. En la variable de categoría. Sí. Por lo tanto, si yo digo que es 1, bueno, lo que voy a decir, voy a decirle por el sí y voy a decir por el no. Entonces acá, por el sí, le voy a decir, ¿qué cosa? ¿Cómo voy a hacer el cálculo? Sería sueldo. Cantidad de horas. No, igual, sueldo igual, cantidad de horas igual, por categoría 1. Claro, sería canti horas ¿por qué me dijeron? Categoría 1. Por 1000. Categoría 1. ¿Ven? Ahí estoy usando la constante. Ok. Ahí está. Sueldo va a recibir lo que cargué en cantidad de horas multiplicado por lo que ya viene cargado en categoría 1, que es una constante. Es decir, que estoy multiplicando lo que cargué en cantidad de horas por 1000, porque ya tiene la constante cargada de categoría 1. Entonces, yo en cualquier momento que use categoría 1 va a valer siempre 1000. 1000 multiplicado por lo que cargué en cantidad de horas. ¿Sí? Ahora, si no es categoría 1, ¿qué otra chance teníamos? Que era Categoría 2. categoría 2. Categoría 2. Eso sí, es una buena persona el que lo carga y no me carga otra cosa que no sea categoría 2. Porque ustedes piensen que están en el teclado, por lo tanto en el teclado se puede cargar cualquier número. Sueldo va a recibir ¿qué cosa? Cantidad horas. Cantidad horas por categoría 2. Muy bien. Por categoría 2. Bueno, ahí estamos usando las constantes. Si no hubiéramos usado constante, podríamos haber hecho directamente... ¿dónde está el lápiz? Me perdí. Acá está. Podríamos haber hecho directamente por 1000 o por 1500, que era igual. Es exactamente igual. ¿Sí? Me faltó mostrar. Bueno, lo que voy a mostrar es el sueldo. Así que lo que muestro es el sueldo. Sueldo. Me olvidé de ponerlo ahí. Siempre vamos a mostrar algo, si no, no tiene sentido. Hacemos mostrar el sueldo y cerramos. Y hacemos el fin del archivo. Va del diagrama. Entonces, si yo hubiera usado en lugar de categoría 1 1000, o sea 1000 por cantidad de horas, o hubiera hecho, para este caso, 1500 por cantidad de horas, es exactamente lo mismo. Nada más que ahora lo decidí encerrarlo dentro de constantes, ¿sí? En este ejercicio no se aprecia mucho la ventaja de usar constantes. Van a ver que en otro tipo de ejercicios más complejos van a encontrar más utilidad el hecho de trabajar con constantes. Pero bueno, el objetivo de este ejercicio es que ustedes vean cómo se trabaja con constantes también. Bien, tenemos variables y constantes. Lo que decidimos acá es lo siguiente, que si el operador ingresa la cantidad de horas y a la categoría le pone 1, el camino va a ser por acá y va a ser 1000 el valor de hora. Mientras que si le pone 2, va a venir por este camino y va a ser 1500. Y ahí muestra el sueldo. Lo que hay que tener cuidado es en lo siguiente. En este ejercicio, si uno hiciera la prueba de escritorio y en la categoría, en lugar de 1 o 2, le pone 3, ¿cuál sería el camino que toma? ¿Este camino o este camino? ¿O no toma ninguno de los dos? ¿Qué les parece? Si la categoría... El de la derecha. El de la derecha, exactamente. Si la categoría... Sí, perdón. No sé si me iban a decir algo. ¿Algo más? No, dije por el no. Nada más. Claro, está bien. Exacto, es por el no o por la derecha. Es decir, cualquier número que nosotros ingresemos en la categoría
que no sea 1 va a ir siempre por este camino. Siempre va a ir por este camino. ¿Ok? Si ustedes quisieran mejorar ese aspecto y decir, la verdad que yo quisiera que solamente sea categoría 1 y categoría 2, lo que debería suceder, ¿qué es? ¿Qué deberían cambiarle acá para que esto funcione correctamente? ¿Qué debería pasar? Le podríamos poner otro condicional y que si no es categoría 2 el ingresado, vuelva a pedir reingresar la categoría. Bueno, casi es eso. Acá lo que va a suceder es, como tenemos las limitaciones de que las instrucciones, porque nosotros todavía ciclo no vimos, pero nosotros tenemos acá lo siguiente. Se le puede agregar un condicional acá, como bien decían ustedes, preguntando si la categoría es 2, ya que sabemos que la categoría no es 1, y que puede venir con cualquier otra categoría, incluyendo el 2. Entonces decimos, acá hacemos un condicional anidado y decimos que si la categoría es 2, si la categoría es 2, entonces que haga este cálculo. Si no es 2, no me va a volver a pedir un ingreso, porque obviamente tiene que subir y nosotros no lo vimos eso. Lo que podemos hacer es que me muestre una leyenda que diga, te equivocaste de categoría, y me muestra el sueldo 0. Con eso es suficiente por ahora. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Porque todavía no vimos la forma de volver a pedir un dato. Pero con lo que nosotros tenemos armado ahora, con que me diga que hay un error con un texto, digamos, con una leyenda, y que se vaya, obviamente, cuando se va a venir por acá, me va a decir el sueldo, cuánto es el sueldo. Pero si el sueldo no se calculó ni por acá ni por acá, el sueldo es 0. Fíjese que el sueldo está en 0. Así que me dice sueldo 0. Podemos ponerle el sueldo es esto porque se salió por este cálculo, que sería, en ese caso, si viene por la categoría distinto de 2 y de 1, es cantidad de horas 0 por categoría 0, te da todo 0. No sé si queda claro eso. Sí. ¿Quedó claro cómo se manejó la constante? ¿Quedó claro cómo se manejó el tema de la pregunta de la categoría? ¿Sí? O sea, ustedes cuando hacen, por ejemplo, la categoría, también podrían haber utilizado, no sé, 1000, si la categoría era igual a 1000, como dijeron ustedes. Que en realidad no estaría, no sé si estaría bien. En realidad, no, estaría mal porque nosotros estamos hablando de categoría 1 y categoría 2. Así que como viene cargado con categoría 1 y categoría 2, quedaría más claro que diga 1 y 2. Por supuesto que no es que no va a salir el producto o el ejercicio no va a salir, va a salir igual. Pero mejor quedaría que diga categoría 1 y categoría 2. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Ok. ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? No. Bueno, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Recuerdan contadores y acumuladores, ¿no? ¿Cómo, profe? Contadores y acumuladores lo recuerdan bien, ¿no? Creo que sí. ¿Y el resto? Yo no me acuerdo lo que era. No sé si lo vi. ¿A los int? A ver. Vamos a hacer así para repasar.
Contadores y acumuladores. Contador, ¿a qué nos lleva? ¿A qué hace referencia? Si yo digo contador, contar. La cuenta. Exactamente. Contar. Cuenta la cantidad de cosas que hay. Exacto. Cuenta cosas. Si yo le digo acumular, ¿Va a estar sumando y almacenando valores claro, que se van ingresando? Sí, exactamente. Por ejemplo, a ver, si yo les digo, estamos en una habitación todos juntos y yo quiero saber cuántos somos. ¿Qué uso? ¿Un contador o un acumulador? Un contador. Claro, Contador. exactamente. Ahora, si yo les digo, quiero saber la suma total de las edades de todo este grupo, ¿ahí qué usarían? Un acumulador. Un acumulador, exactamente. Ahí usarían un acumulador. Entonces, vamos a ver la sintaxis de esto, cómo se usa. De uno y del otro. Si yo voy a usar un contador, ¿sí? Si yo voy a usar un contador, el incremento de un contador es constante. Bueno. ¿Esto qué significa? Que en la medida que el contador empieza a crecer, siempre crece en forma constante. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera una habitación, o mejor dicho, ya está, tengo una habitación, yo tengo acá las personas, siempre tengo que arrancar con un valor inicial. O sea que esta persona, si arranco de la izquierda a derecha, ¿qué valor sería? Si el primero que te conté. 1. 1. Exactamente. Para que yo pueda contar y decir que tengo 2 personas, o sea, cuando llego a la segunda y digo que tiene 2, ¿cuánto le tuve que sumar a 1? 1. Luego voy al siguiente. ¿Cuánto le tuve que sumar? 1. Y así sucesivamente. Ven que siempre sumo de a 1. Por eso se dice que el incremento es constante. En este caso es siempre 1. Si yo generalmente cuando voy a contar, siempre los incrementos son de a 1. 1, 2, 3, 4. Siempre uso el incremento de a 1. Ahora, en cambio, si en lugar de contar yo hablo de las edades, el primero ni sé la edad que tiene, a menos que pregunte. Supongamos que ya pregunté, tiene 20. Cuando voy a sumar al siguiente, ¿puede ser 20 o puede ser diferente a 20? Puede ser diferente. Claro, puede ser diferente o puede ser 20. Vamos a suponer que es 25. Y el que sigue puede ser 25, puede ser 20 o puede ser cualquier otro valor. Entonces, También cualquier. exacto. Ven cómo en la medida que yo voy acumulando, el acumulado, esto es un signo de pregunta. Ahí. Lo que estoy diciendo es que el acumulado lo que me representa es que cuando yo incremento, hago los avances, voy incrementando y voy acumulando, no tengo valores constantes. Podría haber, y sí, podría ser que tome un grupo de personas de todas las mismas edades. Bueno, sería casos excepcionales, pero habitualmente nosotros cuando acumulamos no tenemos valores constantes. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes total facturado en un periodo determinado, por ejemplo, el total facturado en un mes, ustedes van a agarrar todas las facturas que hicieron en ese mes, en ese periodo, y lo van a ir acumulando. Y no creo que siempre facturen el mismo importe. En cambio, si yo le digo, ¿cuántas facturas se hicieron en un periodo, en este caso en un mes? Ahí ustedes sí usarían
un incremento constante que sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? No sé si entienden la diferencia. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, tenemos contador y tenemos acumuladores. Contadores y acumuladores. O sea, tanto el acumulador como el contador hacen uso de variables. Desde ya, no se va a inventar nada raro, sino que van a ser variables. Variables y constantes. Porque nosotros, tanto el contador como el acumulador, los vamos a necesitar tener guardados en la máquina. Entonces vamos a tener que usar contadores y acumuladores. Perdón, constantes y variables. Vamos a dar el ejemplo de un contador. ¿Sí? Un contador. Bueno, ustedes saben que si yo tengo una variable, y ya lo hemos visto, que la variable generalmente la inicializamos con 0, pero después, si a esa variable le ingresamos un valor por teclado o la usamos para recibir un valor con una asignación, con una operación, ese valor que tenía se pisa, o sea, se pierde. Es decir, por ejemplo, si en el caso del ejercicio anterior, que dijimos que sueldo era igual a la cantidad de horas por 1000 o por 1500, sueldo inicialmente estaba en 0, pero después de haberle hecho el cálculo, recibía el cálculo que tenía. Por lo tanto, el valor que tenía antes de resolver el cálculo se pisó una vez que se resolvió el cálculo. ¿También? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, entonces, si yo quiero utilizar, por ejemplo, un contador y que este contador se incremente de a 1, la sintaxis sería así. Voy a decir que el contador, o sea que la variable contador, recuerden que el nombre puede ser cualquiera, yo lo llamo contador o como ustedes quieran, pero lo que estoy diciendo es que la variable contador va a recibir lo que tiene esa variable más una constante numérica que va a ser 1, que es lo típico de contador. Ya lo vimos que el incremento de un contador es constante, lo tenemos acá, y siempre va de a 1. Entonces, si yo quiero trabajar en modo contador, la sintaxis es esta. Van a poner siempre el nombre de la variable que van a usar como contador y le va a recibir nuevamente el nombre de la variable más 1. Y miren cómo funciona. Supongamos que la variable contador arranca con 0. Entonces acá tengo 0, va a recibir 0, que es lo que tiene, más 1. ¿Sí? Y esto se va a ejecutar. Voy a hacer así como el enter, ¿no? Una vez que se ejecuta esto, hace lo siguiente. Hace esta suma, y esta suma pasa para este lado. Por lo tanto, ¿cuánto recibiría el contador? ¿Qué valor recibiría? 1. Así que, chau 0, quedó con 1. Si yo tuviera que repetir otra vez esta operación, fíjense cómo quedaría. Quedaría que 1, que es lo que tiene el contador, va a recibir lo que tiene más 1. Entonces ahora, la pregunta sería, 1 más 1, 2. 2. Y eso se guarda acá. Así que el 1 desaparece y queda en 2. Si repito, van a ver que es decir, que 2 va a recibir 2, lo que tiene 2, más 1. Entonces, 2 más 1 es 3. Ese 3 va y se guarda el contador. Por lo tanto, quedan 3. ¿Ven cómo va incrementando de a 1? No sé si lo ven. Sí. Sí. ¿Se ve? Bien. Vamos a ver el caso del acumulador. ¿Puedo borrar esto? ¿O me quieren hacer una pregunta? Sí. ¿Sí? Sí, borro. Vamos a borrar acá. Y vamos a hacer ahora el caso del acumulador. Es muy parecido al contador, pero, como les dije antes, no es un incremento constante,
sino que es un incremento variable. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, la sintaxis sería así: acumulador va a recibir lo del acumulador, más, en lugar de una constante, una variable. O sea, en lugar de más 1, sería algo variable. Puede ser más 1, más 2, cualquier cosa. Entonces, miren, si hago la misma prueba de escritorio, digo, si el contador arranca con 0, esto va a hacer el cálculo de 0 más lo que valga la variable. Imaginemos que la variable vale 3. Entonces, 3 más 0 es 3. Y eso se lo guardo a acumulador. Por lo tanto, tiene un 3. Si lo vuelvo a ejecutar, es así, ¿no? Va a ser lo que tiene más un número cualquiera que puede ser, vamos a suponer que es 2. Entonces, es un 5 y este 5 se va a guardar donde está ahora el 3. Por lo tanto, es un 5 lo que queda. Y fíjense que hasta ahora ingresamos un 3 y un 2. Esos dos sumados me da 5. Si siguiera, quedaría 5, repitiendo la sintaxis esta que dice que acumulador va a recibir lo que tiene acumulador más variable. Lo que tiene acumulador es 5, más, vamos a suponer que recibe ahora un 10. Entonces, la suma de estos dos, que me da 15, viene para este lado. Y este 5 se borra. Entonces me queda 15, porque ya la hizo la suma. Es 15. Fíjense que es 10 más 2 más 3. Y ahí tienen 15. ¿Ven cómo va acumulando? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, ese es el concepto de contadores y acumuladores que vamos a estar usando en breve. No sé si hoy, pero en las próximas clases seguramente vamos a empezar a usar. Ahora depende si se entendió o no. Pero estos son conceptos que vamos a utilizar para hacer operaciones. Nosotros con esto vamos a poder sacar, por ejemplo, promedios. Podemos sacar cuántas, por ejemplo, cosas pasaron, cuántos alumnos hay, cuántas facturas tengo, cuánto es el monto acumulado de una factura. Bueno, todo eso se logra por el contador y por el acumulador. Por el contador y el acumulador. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, profe. Entonces, vamos a repasar, tenemos instrucciones simples como ingreso de datos, salidas, asignaciones, cuando hacemos operaciones, declaración de variables y las asignaciones de esas variables cuando se declaran, y después le agregamos el condicional, tanto simple como anidado. Ya vamos a usar, digamos, esto lo vamos a estar usando continuamente, tanto el simple como el anidado lo vamos a empezar a utilizar continuamente. Entonces ya le agregamos eso, las condicionales, es decir que ahora también hacemos preguntas y tomamos caminos diferentes según esas preguntas. Y ahora también le agregamos dos formas de operar para hacer cálculos, que es un contador y un acumulador. O sea, algo que cuenta y algo que acumula. Por un lado tenemos el contador y por otro lado tenemos el acumulador. Todo esto sumado, más todo lo que vayamos viendo, nos va a ir de a poquito acercando a lo que podríamos decir en cuanto a un enunciado se asemeja más a lo real, ¿sí? Pero esto es, digamos, todas cosas que se usan y todo es acumulativo. Es decir, nosotros podemos usar contadores y acumuladores con condiciones o sin condiciones, cuando se ingresa datos o no se ingresa datos. Es decir, un montón de cosas que podemos hacer para determinar, por ejemplo, cálculos más aproximados a la realidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de cómo hago para contar, cómo hago para acumular. Bueno, se hace de esta manera.
No sé si le resulta raro que exista dos veces el nombre en la misma operación. Por ejemplo, en el caso del contador, diga que el contador va a recibir lo que dice el contador más 1. Pero si ustedes hacen la prueba de escritorio, tiene su lógica. Porque recuerden que el contador que está del lado izquierdo, antes del igual, va a estar esperando que resolvamos la operación y después le asignemos ese valor. En el caso del acumulador también pasa exactamente lo mismo. Fíjense que en el caso del acumulador, yo les estoy diciendo que el acumulador va a sumarse a una variable que no sabemos cuál es el valor y después esa suma va a pasar justamente a la variable acumulador. Entonces me permite de esa manera hacer lo que nosotros hicimos recién con la prueba de escritorio. Cuando yo le cargo 10, cuando le cargo 2, cuando le cargo 3, lo va acumulando, ¿sí? Pregunta. Por ejemplo, en el caso del contador, el incremento es de A1. ¿Podría hacer incrementos de 2 en 2 o de 3 en 3? Sí. Si lo declarás, sí, ¿no? Pero... Sí, tal cual. O sea, sería cuestión nada más de que en lugar de sumarle más 1, le estaría sumando más 2. Pero no es que le sumo más 1 más 2, sino que sería siempre más 2, más 2, más 2, más 2. Porque si varía ya deja de ser un acumulador. Un contador. Ya pasaría a ser un acumulador. O sea, ese valor siempre lo tenés que determinar antes, ¿no? Sí, si querés sí. sumar de a 1, si querés sumar de a 2. Sí, generalmente sí. Sí, lo determinamos antes y decimos, bueno, acá me conviene incrementar de a 2, me conviene incrementar de a 1, etcétera. Pero sí, generalmente lo tenemos de esa manera. Sí. Lo tenemos incrementado de esa manera. Exactamente. ¿Y el contador se declara con las variables? Sí. ¿O, Sí. o cómo? Ah, ok. Sí, son variables. Es como una variable en sí. Es una variable. El contador es una variable, el acumulador es una variable. Y además, bueno, esto sabemos que ya de por sí es una variable porque le estoy diciendo que es una variable. Y esto podría estar declarado como una constante también, Esto podría estar declarado como una constante. Así que también podría estar declarada arriba. No hay ningún problema. O sea, por eso les decía que tenemos constantes y tenemos variables. Variables y constantes. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta? No. Bien. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Se van